tardes a todos y todas. En nombre de Mutualidad Cefía, les damos una cordial bienvenida y les agradecemos sinceramente por su interés en participar de esta actividad. Acabamos de ver en esencia lo que somos como Mutualidad Cefía, un modelo solidario que nace del aporte de cada persona colegiada del Cefía y construye un fondo común administrativo con responsabilidad. Ese fondo común se transforma en beneficios concretos que acompañan a las personas a lo largo de toda su vida profesional y personal. No es un servicio individual, sino un sistema solidario, donde entre todos nos cuidamos hoy y en el futuro, generando espacios como este webinar, que se convierten en oportunidades de aprendizaje y crecimiento para la comunidad. Hoy nos complace presentarles este webinar, Vivir más y mejor, decisiones cotidianas que impactan tu bienestar futuro. Un espacio que forma parte del programa El Curso de la Vida. Este programa incluye actividades mensuales diseñadas para promover hábitos saludables y fomentar el bienestar integral de nuestra población colegiada, y así como público general. Les comento que el año pasado tuvimos varios webinars, varios talleres, los cuales están disponibles en nuestro canal de YouTube. Adicionalmente, les comento que vamos a estar también desarrollando en los próximos meses nuevos webinars y talleres relacionados con la salud integral. Mi nombre es Marcy Rogers Bonilla y hoy tendré el gusto de acompañarles como moderadora en representación de Mutualidad Cefía. Esperamos que este espacio sea de gran utilidad y provecho para todas las personas que nos acompañan. La dinámica de hoy será la siguiente. Les invitamos a encender su cámara y su micrófono sí se tiene que mantener apagado. Consultas y comentarios los vamos a tener al final de la sesión y pueden colocar también sus preguntas en el chat para ser contestadas. Durante los últimos 5 minutos haremos el cierre con un sorteo. Importantísimo, entre todas las personas que se conecten y completen la encuesta, Mutualidad Cefía va a estar sorteando un paquete de pruebas de laboratorio. Vamos a dar inicio y vamos a presentar a nuestra expositora de hoy, la licenciada Dayana Villalobos Moreira, trabajadora social, gestora de programas sociales de Mutualidad Cefía. Licenciada, le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias, Marcy. Y buenas tardes a todos. Bueno, vamos a dar inicio entonces. Es un placer tenerles por acá otra vez, ya retomar actividades del curso de la vida. Veo por ahí algunas caras y algunos nombres que nos han acompañado en diferentes actividades durante estos años. Entonces, de verdad que es un placer volver a iniciar este 2026 con más charlas, procurando siempre, ¿verdad?, trabajar en ese bienestar integral como personas. Hoy tenemos un tema bastante particular, peculiar, así que me gusta mucho que haya esta asistencia porque tal vez es un tema que no se habla, que no se toca, que no se reflexiona, pero que hoy es de gran importancia. Y vamos a hablar un poquito de este proceso de envejecimiento, ¿verdad? Cómo este vivir más, pero también cómo empezar a pensar en vivir mejor. Entonces, nada más me confirman si se ve bien la pantalla. Sí, Daya, se ve bien la pantalla. Muchas gracias. Un poquito de qué abordaremos en esta sesión. Vamos a hacer reflexiones sobre el envejecimiento como un proceso. Vamos a ver un poquito de datos sobre esta realidad que estamos viviendo en el país, estos datos demográficos que nos están diciendo. Y vamos a poner dos reflexiones sobre la mesa muy importantes. Esas pequeñas decisiones, cómo van cambiando nuestro futuro y cómo desde hoy puedo trabajar y mejorar ese bienestar. Quiero iniciar con una pregunta abierta y pueden participar ahí en el chat de momento, pero quiero preguntarles, ¿cuándo piensan que empezamos a envejecer? ¿Desde cuándo? ¿Desde qué edad? ¿En qué momento empezamos a envejecer? Ok, por ahí tenemos una persona que dice desde que nacemos, desde que se forman las células, todos los días, desde que nacimos, desde que nacemos. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Y sí, efectivamente, tal vez no es una pregunta que nos hacemos todos los días, ¿verdad? Incluso a veces decimos, uy, ya me estoy volviendo vieja, ¿verdad? O viejo desde usando esa palabra y hasta nos da miedo. Pero empezamos a envejecer desde que nacemos porque envejecer es crecer y todos los días estamos creciendo.
quiero hacerles otra pregunta. Cuando pensamos en un yo de 75 años, ¿qué palabra nos gustaría que nos describiera? Si en este momento tuviesen que imaginar a su yo a los 75 años, a los 80, a los 60, ¿ok? Por ahí tenemos palabras salud, plena, funcional, independiente, sabiduría, vivaz, buena persona, con vitalidad. Muy bien. Es súper importante empezar a hacernos estas preguntas porque en general, en la vida, ¿verdad? Podemos escuchar mucho que pensemos o nos invitan a reflexionar en nuestra niña interior, en esta niña que fui o en este niño que fui, pero ¿cuántas veces nos invitan a reflexionar también en esa persona adulta mayor que ya habita en mí, que desde ya se está construyendo? Entonces, si ustedes quieren pensar en esa adulta mayor con vitalidad, con independencia, con salud, ¿qué estamos haciendo hoy? Vamos a ver un poquito como esta demografía de Costa Rica y por qué este tema se vuelve tan importante. Esta es una encuesta que hace el INEC. Estos son datos al finalizar 2024 y podemos ver por acá como este comportamiento demográfico en el país. Si vemos de los años 1950 a los 2000, vemos esta franja azul, anaranjada e incluso gris, mucho más amplia, ¿verdad? Vea que llega casi al 80% de la población. Entonces, muchísima gente era adulta, joven, ¿verdad? Vivíamos como en esa niñez, en esa juventud. Estaba compuesta la sociedad por gente más joven. Si vemos a partir del año 2025, que acaba de pasar, ¿verdad? En promedio, vemos una curva donde se está empezando, bueno, ya se empezaba a invertir, pero ahí se marca mucho. Y si vemos los años venideros, por ejemplo, en el 2075, ya la curva se va, el espacio más amplio va al final cuando tenemos 65 años o más, se va haciendo más grande, ¿verdad? Podemos ver por aquí para el 2075, que casi va llegando a un 50% de la población, 65 años o más. Y vean también que estos números nos los exponían hace un montón, pero decíamos, ay, hasta el 2075. Pero bueno, estamos 2026. ¿Cuánto falta para eso? ¿Verdad? Entonces, ya faltan 49 años más o menos. Posiblemente algunos de nosotros viva ya esa época, y si no somos nosotros o nosotras, algún hijo, alguna hija, algún sobrino, alguna sobrina, alguna prima, alguien de la familia ya va a afrontar esa realidad. Resulta que en la sociedad está pasando que hay más esperanza de vida al nacer, estamos viviendo más años y hay menos nivel de fecundidad, tenemos menos nacimientos. La esperanza de vida al nacer, ¿cuánto vivimos en Costa Rica? Esta es una proyección que se hizo también para el 2050, por ejemplo, un promedio de esperanza de vida es 84 años, contemplando la población total, tanto hombres como mujeres. Si lo queremos ver en esperanza de vida solo de hombres, quiere decir que los hombres alcanzarían una edad promedio de 81 años y las mujeres una edad promedio de 87 años. Hoy, una esperanza de vida actual, digamos 2025 o 2026, podríamos hablar de un promedio general de 81 años. La gente está viviendo esa cantidad de años en el país. Cuando, por ejemplo, según estos datos, para los años 1950, las personas podían vivir hasta los 57. Este envejecimiento nos está dejando grandes implicaciones y probablemente están pasando desapercibidas. Menos cantidad de personas en esta etapa productiva o en esta etapa laboral, ¿verdad? Las personas, pues entonces hay menos personas jóvenes, pueden haber menos personas en etapa productiva, en etapa laboral. ¿Y qué está pasando con este fenómeno? Puede pasar, o imaginemos que hay un aumento también en hogares unipersonales y que son de personas adultas mayores,
Probablemente hoy por ahí en la comunidad donde vivimos vemos que en aquella casa vive aquella persona que es adulta mayor y generalmente decimos, pobrecito, pobrecita, vive solo. Muy posiblemente dentro de 30 años sea mucho más normal de lo que estamos acostumbrados ahorita. Puede haber un riesgo al aislamiento social, ¿verdad? Porque podemos llegar a tener menos vínculos, depende de cómo vayamos trabajándolo. Un tema muy importante y una gran implicación, no sé si estamos pensando en cómo se sigue acoplando y cómo se van acoplando estas ciudades a este proceso de envejecimiento en cuanto a las aceras, en cuanto al transporte, en cuanto a la vivienda accesible, ¿verdad? Imaginemos, sí, un escenario en 40 años donde todos somos ya casi adultos mayores y la mayoría de población es adulta mayor y andar en las aceras ahorita de San José, ¿verdad? Que no siempre son tan accesibles. Entonces, estamos pensando en esa movilidad accesible en las ciudades. Pueden afectar temas o puede implicar cosas como el sistema de pensiones, ¿verdad? ¿Qué ingreso vamos a tener? Sé que todos estos temas tal vez son un poco más macros y implican también, ¿verdad? Como otra reestructuración a nivel de políticas, de gobierno, de Estado, pero también tienen muchas veces reflexiones personales. Todas estas implicaciones nos llevan a redefinir nuestra sociedad y nuestras decisiones. En este tema de envejecimiento, se vale también como volver la mirada a esas zonas azules porque Costa Rica precisamente es una zona azul. ¿Quién ha escuchado de las zonas azules? Por ahí una persona. Ah, bueno, han visto un documental. Sí, hay un documental muy recomendado sobre las zonas azules. El documental está en Netflix. Bueno, Costa Rica es una zona azul. Únicamente hay 5 zonas azules en el mundo. Hay una en Estados Unidos, una en Italia, una en Grecia y una en Japón. Muy importante, como dice acá esta imagen, la de Costa Rica, bueno, queda en la península de Nicoya, ¿verdad? Es la única zona azul de Iberoamérica y es la más extensa de las 5 zonas azules. Entonces, somos como la más grande de estas que hay. Y sí, la zona azul, en palabras muy fáciles, es un lugar donde no solo se vive más años, sino que se vive mejor. Entonces, si nuestra población está envejeciendo tan aceleradamente, ¿por qué no poner la mirada sobre la península de Nicoya y preguntarnos qué hicieron o qué están haciendo ellos? ¿Qué hábitos podemos replicar? ¿Qué podemos copiar de esta comunidad? Por tanto, podríamos pensar en qué está pasando hoy en cuanto a estos datos. Hay una relación actual de que hay 2 personas adultas mayores por cada niño o niña, pero se proyecta que para el 2029 hayan 3 por cada uno. Si lo vemos en nuestra cotidianidad, creo que lo podríamos ver en estas dinámicas familiares en donde antes o las personas que tengan 60, 55, 70 nos pueden contar que las familias eran numerosas, que en la fiesta familiar había un montón de nietos y un montón de sobrinos y los domingos era vamos a la casa de la abuela y eran un montón de personas, personas menores de edad, ¿verdad? En las fiestas o en las reuniones familiares. Hoy por hoy, ¿qué pasa si vamos a una reunión familiar? Probablemente la mayoría somos adultos y hay por ahí 2 o 3 niños. ¿A quiénes les pasa? ¿Quiénes han visto este cambio en sus casas? ¿Lo han percibido así o lo perciben así? Incluso si viajamos en un transporte público, ¿verdad? Antes podíamos ver más niños y niñas en un bus. Ahora la mayoría van a ser personas adultas mayores. A veces ya ni los espacios para personas con discapacidad, respetando la ley 7600, llegan a ser suficientes. Por ahí dicen, cierto, mi sobrino no tiene con quién jugar, como antes nosotros, que teníamos muchos primitos.
Otra persona pone, antes éramos 16 primos y ahora nuestros hijos son 4. Y muchas veces estamos viendo familias que ya están decidiendo no tener hijos también, ¿verdad? Entonces, este fenómeno realmente lo podemos ver en nuestro día a día. Esto nos lleva a que sí, vamos a vivir más años, ¿verdad? Pero también vamos a necesitar entonces pensar en más autonomía, más salud y más planificación. Y por otro lado, ya la pregunta no es, ¿vamos a envejecer? Porque todos estos datos nos dicen que sí, que vamos a envejecer y que estamos envejeciendo, ¿verdad? Es más bien cómo estamos construyendo este proceso, hacia dónde vamos. Bueno, por ahí alguien pone, en mi familia pasaron 20 años para volver a ver un bebé. Estoy segura. Sí, por ahí alguien pone, las tasas de natalidad son muy diferentes a cuando nacimos. También es que hay niños de edad, pero de altura parecen de 15. En mi casa, 7, mi abuela 8 y nosotros 2, como los hijos que han ido teniendo probablemente. Entonces, pues sí, todo esto está pasando y es momento entonces de hacer un alto, de brindarnos un espacio como este y de empezar a reflexionar qué estamos haciendo, porque ya lo estamos viviendo, ya estamos en ese proceso. Tengo la pregunta, si han pensado o si lo pensaron, no sé si antes del webinar o si en este momento lo están pensando, ¿cómo estoy envejeciendo? ¿Se han preguntado eso? ¿O no se lo habían preguntado? También es válido. O me lo estoy preguntando en este momento, también es válido. Bueno, hay gente que dice que no, hay gente que dice que sí, otra persona pone que haciendo ejercicio. Y bueno, este es el espacio, si no lo habíamos hecho como ejercicio para preguntarme cómo estoy envejeciendo. Y sobre todo también para pensar en cómo quiero vivir mi adultez mayor. Ya estamos envejeciendo, ya hoy yo soy más vieja que ayer y es totalmente válido. Entonces, ¿cómo quiero vivir mi adultez mayor? ¿Cómo visualizo yo a esa persona adulta mayor? Por ahí alguien pone sin nietos, funcional, si se lo ha preguntado. El envejecimiento saludable lo vamos a ver entonces como un proceso más allá de los años. Según la Organización Panamericana de la Salud, es un proceso continuo de optimización de oportunidades para mantener y mejorar la salud física, mental, la independencia y la calidad de vida a lo largo de nuestra vida. Es muy importante considerar que todos los procesos de envejecimiento son diferentes y son complejos. Mi proceso de envejecimiento es muy diferente al de Sergio Camacho, es muy diferente al de Natalia, al de Allison, al de Marcy. Si volvemos a ver a la par, no podríamos comparar el proceso de envejecimiento que tengo con mi papá, con mi hermana, con mi compañera de trabajo. Y además, que los procesos de envejecimiento son modificables. Entonces yo los puedo construir día a día. Y por eso estamos acá, entendiendo que también soy dueña de construir mi proceso de envejecimiento o dueño de construir ese proceso de envejecimiento. Y vamos a entrar un poquito a lo que vinimos y es a pensar en esas decisiones cotidianas que me ayudan a construir este envejecimiento. Si no me lo había preguntado, un día como hoy es el momento. Y bueno, por ahí hablaban de comer saludable, de hacer ejercicio, de otras cosas. Nosotros traemos hoy como propuesta, o el webinar trae como propuesta, la decisión de movernos o de quedarnos quietos, la decisión de aprender o de estancarnos, la decisión de planificar o de postergar, y la decisión de conectar con la gente o de aislarnos. Todas estas, si lo vemos así, pueden llegar a ser decisiones cotidianas. Es importante saber que tomamos decisiones
todos los días. Y algunas son unas decisiones un poco más inconscientes porque a veces ya hasta son un hábito que ni nos replanteamos. Y otras pueden ser decisiones que sí nos implican muchas veces hasta ir a algún proceso terapéutico para que me ayuden a tomar una decisión, ¿verdad? Nos implican un tiempo para pensar, un tiempo para reflexionar. Es muy importante estar en esta constante vigilancia de cómo estoy tomando mis decisiones y pensar que tomar decisiones implica pensar qué quiero, qué necesito y qué consecuencias voy a tener. Se vale de vez en cuando hacer un alto y decir, mis decisiones diarias están siendo muy inconscientes. Por ejemplo, estoy decidiendo lavarme los dientes todos los días, 3 veces al día. Estoy decidiendo ir al control ginecológico o urológico para prevenir alguna enfermedad. Estoy decidiendo levantarme temprano e ir a hacer ejercicio. Y se está volviendo una decisión que está tomando en cuenta esa consecuencia que puede tener el hacerla u omitirla. Decisión número 1, movernos. Yo les voy a traer un ejemplo, pero la idea es que ustedes también vayan pensando en su día a día y en su cotidianidad qué implica esta decisión de moverse. Por ejemplo, ir a la panadería, ir a hacer un mandado rápido al supermercado. ¿Voy caminando o voy en carro? ¿Cuántos de aquí sacan el carro para ir a hacer un mandadito pequeñito que muchas veces decimos podía caminar? Lo hacen sin pensarlo, a veces es automático, como que tengo en mi mente, voy a la panadería y ya empiezo a abrir el portón del carro y enciendo el carro, me monto y me voy y vengo. Cuando camino o decido caminar 10 minutos diarios, ok, por ahí una persona pone, sí, uno piensa que no hay otra opción más que el carro. Yo creo que es que a veces ni siquiera llegamos a ese proceso de pensamiento donde hay más opciones, ¿verdad? Nada más lo hacemos en automático ya, porque es una costumbre, es un hábito. Pero un tema como este, decidimos caminar a la panadería, sacamos 10 minutos para eso todos los días, mejor salud cardiovascular, me trae mejor movilidad futura, un menor riesgo de dependencia. Entonces, este pequeño ejercicio de decidir ir caminando y no ir en carro, en realidad no estoy decidiendo cómo voy a ir a la panadería hoy. Estoy decidiendo cómo quiero caminar a los 75, a los 60, a los 50. Estoy decidiendo cómo quiero trabajar en mis articulaciones, en mi movilidad, en mi respiración. ¿Ven cómo le damos vuelta a la decisión con esa consecuencia que pueda tener o no? Si yo les preguntara en este momento si piensan en un ejercicio, en un cambio, un compromiso, en una nueva decisión en cuanto a moverse, ¿qué podrían decir? Bueno, también ahí hay una persona que pone el hecho de ir a la panadería, ¿verdad? Por buscar otra opción alimenticia. Aquí estamos hablando de una opción en cuanto a nutrición, que también es totalmente válida, ¿verdad? ¿Cómo estoy haciendo mis desayunos? También automáticamente siempre pienso en necesito pan para desayunar. Y siempre necesito pan para desayunar. ¿Qué otros desayunos puedo empezar a ingeniar? Hay una persona que pone, yo hoy decidí llegar al trabajo a caminar en el parqueo en las mañanas. Ok, cuando llego al trabajo empiezo a caminar en el parqueo en las mañanas. Muy bien. A veces hasta es eso, ¿verdad? Si viajo en transporte público, tengo una parada frente al trabajo, pero decido bajarme una atrás y en esos 5 minutitos camino 100 metros y ya me ayuda antes de llegar al trabajo. Vamos con la decisión número 2 de aprender. Vamos a ver como ejemplo el usar la tecnología para un trámite, ahora que la mayoría de cosas están digitalizadas. Le pido a alguien que haga el trámite por mí
o intento aprender para hacerlo yo? ¿Cómo lo gestiono? Y no sé si a todos aquí les pasa, pero si no, también alguien de la familia puede estar, ayúdame con esto, búscame esto, envíame este correo. ¿Qué decisión estamos tomando? El aprender algo nuevo nos ayuda a mejorar la estimulación cognitiva, mejorar la adaptación, esa flexibilidad cerebral y nos da mayor independencia en la vejez. Bueno, por ahí hay 2 personas que prefieren y deciden aprender. Muy bien, incluso buscando tutoriales. Esa decisión que están tomando ya en su cotidianidad nos va a dar mayor independencia. Entonces, un día como hoy, si digo o cada vez que digo, eso no es para mí, estoy reduciendo esa independencia que yo pueda tener mañana. Y sí, muy bien, entonces todos hacemos los trámites directamente, o bueno, muchos están poniendo que hacen los trámites directamente. Sí, hay temas que se pueden delegar y es importante saber hacerlo y aprender y preguntar sin pena, totalmente. Si tuviesen que elegir algo respecto al aprender, al hacer algo distinto, en cuanto a cambiar ese chip cerebral de cómo lo harían en el día a día, o qué harían, o qué necesitan reforzar. No nada más con la tecnología. Puedo aprender a relacionarme, puedo aprender algo de salud mental, puedo aprender algo de para hacer una nueva función en mi trabajo y postularme a un nuevo puesto. Bueno, por ahí hay una persona, justamente eso, ¿verdad? Una de las cosas de aprender es aprovechar las herramientas que tenemos. Ahora tenemos internet, ahora tenemos redes sociales, ahora tenemos inteligencia artificial. Una decisión fue eso, animarnos siempre y escribir por ahí cómo lo hago, qué busco, cuál es el siguiente mejor paso, siempre pensando en salir de esa zona de confort. En planificar, decisión número 3 y cotidiana que nos puede ayudar en este envejecimiento saludable. El planificar mi semana. Hacer un ejercicio, como ejemplo, de que el domingo en la noche me pongo o tomo 10 minutos y veo o agendo espacios para moverme. O tal vez organizo tiempo desde ahí de descanso. No saturo mi semana con el debo y esa lista infinita de pendientes. O tal vez el domingo en la noche planifico también y defino prioridades. Esta semana mi enfoque va a ser este y tal vez no contemplando nada más el trabajo, sino también contemplando esta dinámica como mamá, como esposa, como hija, como persona, como mujer, o viceversa, como hombre, como papá, como esposo, como hijo. El planificar me puede generar menos estrés crónico, me puede ayudar a mejorar esa regulación emocional y me puede dar o me permite generar mayor consistencia en esos hábitos saludables. Entonces, igual, tomando una decisión como esta, que puede ser muy cotidiana y nos puede quitar un domingo en la noche 10 minutos, cada semana que organizo mi tiempo, estoy protegiendo esa energía que tengo futura. Entonces, les invito a planificar. Puede ser planificar una semana, un día, unas vacaciones. Puede ser planificar un plan de ahorros, una meta financiera, pero empezar a pensar en ese futuro y qué puedo ir haciendo hoy. Y la 4, otra decisión del hoy, del día a día, decidir conectar. Conectar con la gente, compartir con la gente. Comparto tiempo en familia, estoy decidiendo compartir tiempo en familia, estoy decidiendo llamar a un amigo, llamar a una amiga, tomar tiempo para eso y muchísimas veces estamos, uy, ¿qué habrá pasado con Yesenia? ¿Cómo estará? Ahorita la llamo.
Y sigo haciendo un montón de cosas y nunca llamé a Yesenia, cuando yo sé que una conversación con ella me nutre. El conectar con la gente que tenemos alrededor, con esa gente que queremos, con esa gente que nos hace bien, nos permite mejorar la salud mental, nos permite tener un menor riesgo de deterioro cognitivo y genera ya per se más dopamina, más serotonina, más endorfinas, porque nos permite conectar con la gente. Hay una persona que dice hablar es sumamente necesario y muchas veces se nos olvida esa conexión. A veces hasta con la persona con quien convivimos, ¿verdad? Si estamos trabajando y ya es viernes en la noche, todos los días en la noche llegué cansada y yo ya solo quiero dormir y ni siquiera pregunté cómo estás, cómo te fue, qué hiciste diferente, sino que hasta las conversaciones se vuelven rutinarias. Casi que las preguntas pueden ser, ¿y cuál va a ser el almuerzo de mañana? Pero desde esa premura, ¿verdad? De, lo tengo que hacer, desde ese deber. A veces se nos olvida conectar incluso con la gente más, que tenemos más cerca. Bueno, por ahí una persona está poniendo que escuchar esas otras historias también nos hace expandir nuestra perspectiva. Y este conectar puede implicar también aprender. Entonces, conectar con la gente puede implicar otra decisión que es también cotidiana y que nos ayuda a pensar en ese bienestar futuro. ¿Cómo estoy construyendo este bienestar hoy para estar bien mañana? Las redes que construyo hoy, y esto es súper importante pensando en el envejecimiento, en cómo estoy creciendo, en cómo estoy envejeciendo, las redes que yo construyo hoy serán mi red de apoyo mañana. Y uno de los temas que puede pasar es que crezca, ¿verdad? Desde este aislamiento social y entonces me sienta solo y llegan también crisis de salud mental, crisis de depresión en etapas de adultez mayor. Pero si miramos hacia atrás, ¿qué empecé a hacer para no llegar así a esa etapa de adultez mayor? Entonces, pensemos un poquito en todas estas decisiones que podemos empezar a tomar en el día a día, hoy. Si vuelven a imaginar a ese yo de los 75 años y ese yo les puede hablar y viendo esas decisiones que hay del día a día cotidianas, ¿qué decisión tomarían hoy ustedes para cambiar? Algo que quieran mejorar o hacer diferente. Tal vez hay muchas cosas que ya hago bien y que hoy se dieron cuenta y dicen, bueno, yo sí siempre camino, entonces esa no es mi opción. Pero para otra persona puede ser una opción porque más bien no camino para salir a hacer un mandado, ni siquiera. Ahí hay una persona que pone que ese yo del 75 años le diría, hubiésemos empezado a hacer más ejercicio. ¿Qué les está diciendo su yo de 75? ¿Qué les está dejando hoy para cambiar, para ser diferente? Cuidarme más. Que no se estrese tanto, le está diciendo a alguien ese yo de 75. Que empiece a buscar alternativas en lo más cotidiano para manejar ese estrés. Haber iniciado antes, haber iniciado antes, ay, se me perdió. Con hábitos saludables, seguir aprendiendo y seguir aplicando. Hay una persona que su yo de 75 le está diciendo que quiere tomar decisiones sin que le dé primero mucho miedo. Otra persona que su yo del 75 le está diciendo cuidemos más la alimentación, el ejercicio e incluso nuestras relaciones interpersonales. Evitar pleitos innecesarios o sin sentido. Bueno, creo que muchas de las cosas que les está diciendo ese yo de 75 años podemos encontrar formas de cambiarlas en el día a día con respiraciones, con un baño, con una caminata pequeña, comiendo saludable, decidiendo comerme una fruta al día, un banano, una manzana, una mandarina, una uva. Porque estos cambios no implican, ¿verdad? O no deberían por qué implicar pensar en que
en que es súper complejo, en que cómo lo voy a hacer. Empecemos a ver estos pequeños microcambios y a darles la importancia que merecen. Para cerrar, quisiera dejarles de reflexión o esta frase que dice, saber envejecer es la obra maestra de la vida y una de las partes más difíciles del gran arte de vivir. Muchísimas gracias. Bueno, les agradecemos y les recordamos a todas las personas que completen el formulario para que queden participando en el sorteo de un paquete de pruebas de laboratorio. Y esta información es muy valiosa para nosotros, para nuestra mejora continua. Agradecemos muchísimo a la licenciada Dayana por esta exposición tan valiosa. Ahora bien, vamos a pasar a el sorteo de lo que es este increíble premio, ¿verdad? Como lo mencionamos, las pruebas de laboratorio. Mucha suerte a todas las personas participantes. Vamos a presentar una basecita de datos con lo que es el sorteo en vivo para que lo podamos ver. Y a todas las personas, ¿verdad?, que hayan asistido en esta actividad, se les agradece por estar presentes. Y vamos a pasar también a lo que es el área del espacio de preguntas y retroalimentación de la actividad. Entonces vamos a dar un chancecito para poder hacer el sorteo y continuamos con el espacio de preguntas. O vamos a dejar, si gustan, pasamos al espacio de preguntas ahorita y hacemos lo que es el sorteo al final para que nos completen muchas más personas la encuesta. Recuerden que la pusimos acá en el chat para que nos ayuden y queden participando. Si gusta, pasamos, Dayana, para lo que es a las consultas que nos pueden ir poniendo en el chat para ir contestándolas. Tenemos la primera pregunta, licenciada. ¿Y por qué antes la población joven se veía de mayor edad y tenía una longevidad más corta? Se dice que muchos son estos hábitos, ¿verdad? Como estos hábitos alimenticios, las jornadas de trabajo, los sistemas de salud, ¿verdad? Antes enfermedades era mucho más complejo atenderlas, por ejemplo, en un hospital habían epidemias, habían pandemias, entonces también podían haber fenómenos mucho más macro que afectaban esta longevidad en las personas. Ok, por acá tenemos otra que dice cuál fue la frase con la que cerró. Si nos la puede compartir nuevamente, se las podemos pegar en el chat. Se las voy a compartir por acá en el chat. Recuerden colocar sus preguntas por acá por el chat. ¿Sale? ¿No sale? Sí, por acá nos la pusieron ya. Dice, saber envejecer es una obra maestra de la vida y una de las partes más difíciles del gran arte de vivir. Por acá la tienen. No sé si tienen más consultitas, sino para dar pase a lo que es el sorteo. Creo que por acá la sección de preguntas se Creo que nos cerró. estamos. Estamos, sí. Entonces, si gustan, vamos a presentar lo que es el sorteo y presentar al ganador. Bueno, aquí tenemos otra pregunta mientras nos comparten acá. Para reducir estrés, ¿cómo equilibrar la exigencia del trabajo actual que es cada vez más con hábitos saludables? ¿Cómo equilibrar la exigencia del trabajo actual que es cada vez más? O sea, ¿cómo equilibramos la exigencia del trabajo actual que cada día aumenta más con los hábitos saludables? ¿Cómo los podemos equilibrar? Creo que una de las principales claves o la principal clave a lo que les invitaría es a establecer un límite. Y muchas veces hablamos de establecer límites con otros, sobre todo cuando es en un ámbito laboral, ¿verdad? Pero les invitaría a pensar en el límite que yo necesito conmigo misma o conmigo mismo, ¿verdad? ¿Cuántas veces me están poniendo en este trabajo actual? ¿Cuántos pendientes no me da durante la jornada? Entonces muchas veces decimos que sí, que sí, que sí, y más allá de establecer este límite con ellos, primero lo tengo que establecer yo.
Y para eso es un proceso de autoconocimiento. Entonces, por ejemplo, con esta decisión de en la semana, los domingos, ponerle enfoque o prioridad a mi semana, si yo digo, esta semana quiero sí o sí dedicar 3 noches para hacer ejercicio, si yo desde ahí lo visualicé, empecé a ponerme límites yo. Y me va a ser mucho más fácil establecer un límite en el trabajo actual donde ya digo, hoy no puedo quedarme de más, este pendiente lo dejo para mañana, porque sí o sí mi prioridad era hacer ejercicio hoy. ¿Verdad? Entonces, les invito un poco a pensar primero en esas prioridades que tienen, en esos hábitos que quieren implementar, a planificar esa semana para poder establecer límites con ustedes mismos y después con otros. Ok, muchas gracias. Por acá tengo otra que dice, el CEFIA podría tener un plan de retiro para profesionales sobre 62 años y menos de 65. Es una idea innovadora para este rango de edad y sus problemas. Es una edad que no dan trabajo y no se puede jubilar, ya que pasarán la edad de 65. Suena algo para innovar y trabajar. Sí, creo que, bueno, es un gran tema, ¿verdad? Y como estrategia para algún servicio o producto, definitivamente se puede trabajar. Actualmente en el CEFIA hay un programa, vamos a ver, no es nada más como para este tema de jubilarnos pensando en este enfoque integral. Hay un programa que se llama Programa Recréate, es para personas adultas mayores, eso sí es presencial aquí en Mutualidad, pero pensamos un poco en esta transición que viven muchas personas adultas mayores y que son agremiados del CEFIA entre esos 60 años, porque es la edad a la que se pueden incorporar, y voy transitando ya cercano a mi jubilación y cómo voy llegando a esta etapa de adultez mayor, ¿verdad? Entonces, tenemos programas como ese, programas como este, entonces vamos como movilizando diferentes recursos y sí, por supuesto que se puede profundizar y consolidar alguna otra propuesta específicamente con un plan de retiro. Ok, muchas gracias. Por acá tenemos otra que dice que estamos en la época de la inmediatez y del multitasking. Esa es una de las exigencias de este momento, cómo impactar en una cultura organizacional para saber priorizar adecuadamente. ¿Ok? ¿Cómo impactar esa persona a la cultura organizacional? Exacto. Y cómo estamos en una época de inmediatez y multitasking. Esa es una de las exigencias de este momento. ¿Cómo se puede impactar con esa, cómo podemos impactar con esas exigencias en la cultura organizacional para saber priorizar adecuadamente? ¿Cómo priorizamos nuestras gestiones diarias adecuadamente con esta presión que se tiene de todo de inmediatez y hacer todo a la vez, el multitasking y demás? ¿Cómo podemos Ujú. organizarnos? Yo siempre parto de que nosotras, ¿verdad? O nosotros somos dueños de esas decisiones que estamos tomando. Si yo estoy consciente de que, y en realidad es falso, ¿verdad? Que el multitasking es mejor, más bien ese enfoque en una sola tarea nos hace tal vez hasta ser mucho más productivos. Entonces, si yo parto desde ahí, vuelvo a decir lo mismo, levanto la mano, ¿verdad? Ya ahí sí con ese líder que tengo, con ese equipo de trabajo, ¿verdad? Empiezo a cambiar esa cultura organizacional, pero tengo que empezarlo yo y tal vez que se me quite un poco el miedo de hacerlo ver o de decirlo o de levantar la mano, hacerlo sin miedo, ¿verdad? Y esta persona que puso este comentario probablemente se está dando cuenta, entonces creo que puede ser esa responsabilidad de empezar a visibilizarlo, pedir un espacio en un uno a uno, qué tanto me están poniendo, y yo particularmente empezar a buscar también herramientas para gestión del tiempo, por ejemplo. El año pasado hubo un webinar sobre gestión del tiempo y se dieron algunas herramientas para esto. Entonces también, como decía Marcia al principio, en el canal de YouTube están todas las grabaciones y por ahí podemos ir a ver tal vez recursos de temas específicos que ya se han trabajado en otros espacios, como este particularmente. Muchas gracias. Por acá tenemos otra consulta que dice que hoy en día la población joven es mayormente contratada. ¿Cómo gestionar este tema para seguir activo con el paso de los años a nivel físico y también laboral? ¿Cómo gestionar este tema para seguir activo con el Ujú, paso de con los el paso de años? los años, tanto a nivel físico como laboral, ya que mayormente contratan a gente más A joven. gente joven. Ujú.
Es complejo porque ahí estamos rayando también un tema de política pública, ¿verdad? Y en un tema de política pública de empleo. Y entonces, pues no es ahorita donde nos vamos a meter, pero hasta la decisión de si nos leímos o no un plan de gobierno para el plan que tenían de empleo en los próximos 4 años va a impactar esta política de estamos contratando solo gente joven o hay alguna acción de reforzamiento para contratar personas adultas o adultas mayores. Eso desde lo más macro, ¿verdad? Y desde lo mío o desde mi yo, ¿qué puedo hacer y de qué soy responsable? Sigamos aprendiendo. Igual el mercado nos está pidiendo mucho, pero también nos está dando muchas herramientas. Entonces, no le tengamos miedo. Por ahí a esa decisión 2 que veíamos de aprender, busquemos en ChatGPT, en Gemini, en Internet, ¿verdad? Googleemos cómo lo podemos hacer diferente. Creo que es cómo teníamos esa percepción de que cumplir más años nos podría excluir y no necesariamente, ¿verdad? Es este autoconcepto que tengo de si voy cumpliendo más, ¿qué puede pasar? Puede no pasar nada. Puedo más bien ser mucho más robusto y aportar mucho más y estar mucho más presente en esta dinámica laboral. Entonces, este tema de autoconcepto o de identidad que yo asumo con el cumplir años marca también una diferencia. Bueno, muchísimas gracias, licenciada.